Ya el tiempo nos va alcanzando. Por tanto, sin más dilación, yo quisiera llamar a este podio a Irán González. Pero antes de que dirija la palabra a los presentes, y para que tengas un acicate en tu discurso, yo quisiera leer algo que me han enviado aquí. Y dice así: la ciudad de Miami, Florida, saluda a Irán González. La ciudad de Miami desea rendir tributo a Irán González por sus esfuerzos en revivir los años heroicos, honrando a aquellos que han contribuido a la causa de la libertad y la democracia. En nombre de nuestros ciudadanos y de nuestro gobierno municipal, nos complace homenajearlo por su libro Mi lucha por la libertad y su solidaridad con la causa de la libertad de Cuba. Esta ocasión tan especial para todos los que aman la libertad amerita un aplauso de felicitación y un deseo de mucho éxito. Enhorabuena. Presentado en nombre de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, alcalde, 15 de septiembre del 2012. Hermano, realmente me siento emocionado por las palabras de los compañeros que me precedieron. Me siento emocionado porque veo muchos compañeros que luchamos juntos en esa época heroica. Quiero agradecerle a todos la presencia en este acto para reivindicar la memoria de una época heroica que parece olvidada. Debo decirle que una de las razones principales que nos ha motivado a organizar este evento es para pedirles. Estoy embarcado, porque esto no funciona. Al 30 de noviembre siempre salen esas cosas, ¿no? Mira, a ver, por favor. ¿Qué pasó, maestro? Este es un sabotaje. Primero la lluvia, el huracán. Oye, me Fidel Castro que no deje tranquilo, tú. A ver. Dale aquí. Ok. ¿Dónde aquí? No, aquí. No, aquí. No funciona. Pero, señores, calma. Calma, que esto el 30 de noviembre siempre le pasa. Debo decirle que una de las razones principales que nos ha motivado a organizar este evento es para pedirles a los que no lo están haciendo que contribuyan económicamente con la organización de su preferencia para aliviar las penurias que sufren los valientes opositores que luchan dentro de Cuba. Todo aquel que pueda ayudar puede comunicarse con Enrique Pérez, que es el coordinador de la organización de esta zona. Mi lucha por la libertad son simplemente las vivencias, las emociones y los sueños de un joven típico de la Cuba de ayer, donde se amaba la libertad más que a la propia vida, y un reconocimiento a los que compartieron conmigo esa lucha por la libertad, que cada uno tiene un libro escrito en su corazón lleno de heroicidades y sacrificios. Este libro representa una muestra muy pequeña de la lucha que libró mi generación contra la dictadura de Batista y después contra el régimen de Fidel Castro cuando no cumplió sus promesas democráticas. Y cómo los ideales y el patriotismo convirtieron a un joven tímido y taciturno en un hombre de acción que por su tenacidad y su espíritu impaciente pudo escapar de la prisión de la cabaña y después de un calabozo de la seguridad del Estado, que demuestra que las metas más difíciles se pueden lograr si no nos dejamos amedrentar por las dificultades e insistimos en lograr lo que nos proponemos. Ese es el objetivo de este libro, que esa época heroica no se olvide, para que sirva de ejemplo a otras generaciones y nunca más historias como esta se repitan, que solo pueden evitarse si respetamos incondicionalmente el proceso democrático y nos acostumbremos a discutir nuestras diferencias a través del diálogo y el respeto mutuo, y logremos eliminar las grandes diferencias sociales y la corrupción que existe en nuestra América Ibérica. El poco respeto al proceso de las instituciones democráticas, la corrupción
las ambiciones de poder y el culto al hombre fuerte o al caudillo, características propias de pueblos inmaduros, fueron los que establecieron las condiciones para que un grupo de hombres iniciaran la época más sangrienta de nuestra historia, cuando dieron un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, interrumpiendo el ritmo constitucional y democrático de la República. Sin un 10 de marzo no hubiera habido nunca un 1 de enero, y sin un 1 de enero no se hubiera establecido el comunismo en nuestro país. Éramos jóvenes llenos de ideales y de ilusiones, que nos lanzamos a luchar contra la dictadura de Batista y después contra el régimen de Fidel Castro cuando no cumplió sus promesas democráticas, porque tuvimos el privilegio de nacer en una época en que en las escuelas te enseñaban el valor de la libertad, de la moral y de la ética, y la obligación de defender los derechos y libertades que la Constitución de 1940 nos había garantizado, y que fue violada primero por Fulgencio Batista y después suplantada ilegalmente por Fidel Castro. Aprendimos también que el derecho a la rebelión fue un principio aceptado desde la antigüedad y que se reafirmó con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre, que dice: cuando un gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para éste el más sagrado de los derechos y el más imperioso de los deberes. Si fue justificada la insurrección en contra del coloniaje español, es más justificable aún y un crimen más deleznable cuando el opresor tiene la misma sangre del oprimido. Y no es justo ni honrado que porque se prefiere en este momento la lucha cívica se deniegue la insurrección del pasado. El mismo Castro defendió ese derecho cuando dijo en el juicio por el ataque al cuartel Moncada lo siguiente: Cuba está sufriendo un cruel despotismo. Está reconocido universalmente el derecho a resistir la opresión. El segundo capítulo del artículo 40 de nuestra Constitución dice textualmente: es legítimo usar una adecuada resistencia para defender los derechos individuales previamente otorgados. Esta declaración justifica y legaliza nuestra lucha contra su régimen, porque es más despótico, criminal y totalitario que el anterior. El hecho de que las circunstancias que existen en nuestro país no recomiendan esas actividades no anulan el derecho a realizarlas, y si en el futuro el pueblo cubano, ante una acción sangrienta del régimen, decida defenderse usando ese derecho, no vacilaremos en apoyarlo. La historia heroica que tejió con mucha sangre y sacrificio nuestra generación, que debe servir de ejemplo, de inspiración y de orgullo, ha sido criticada en algunos casos, y algunos por ignorancia o dirigidos por el régimen comunista llaman terroristas a los que luchamos en la clandestinidad y bandidos a los que combatieron en las montañas, por hacer las mismas cosas que antes nos llamaban héroes y mártires. Esa campaña difamatoria tiene el objetivo de manchar la memoria de los que fueron fusilados o encarcelados por luchar por nuestra libertad, para justificar los crímenes que cometieron en esa época heroica y evitar que nuestro ejemplo se repita, porque ya no tienen a la Unión Soviética para que les sirva de guardaespaldas y tal parece que Chávez tiene sus días contados. Con mucha ilusión llegamos a la victoria de la llamada revolución y descubrí en ese momento que no era un revolucionario, concepto que había idealizado desde mi niñez, si para hacerlo tenía que aceptar que un grupo de hombres asumieran todos los poderes del Estado y basaran su autoridad en el principio peligroso de que la revolución es fuente de derechos. Nosotros éramos en realidad rebeldes o insurrectos, que íbamos a restaurar los derechos constitucionales de la República y no para erigirnos en nuevos dictadores. Nos faltó mucho para que nos convenciéramos de que Fidel Castro quería establecer un sistema comunista en este país, traicionando los ideales democráticos de los que lo ayudamos a tomar el poder. Ante esa realidad, un grupo de sindicalistas con David Salvador a la cabeza, miembros del ejército rebelde y de la clandestinidad, renunciamos a la comodia, a los privilegios que nos brindaba la revolución y reiniciamos el camino de la insurrección cuando nos unimos para fundar el 13 de marzo de 1960 el movimiento revolucionario 30 de noviembre, tomando como bandera la figura de Fran País, organización que todavía está en pie de lucha a pesar de los años transcurridos. Ese día se me nombró jefe nacional de acción y sabotaje, responsabilidad que desempeñé hasta que fui detenido en una fábrica clandestina de explosivos el 31 de diciembre de 1960, donde empezó otra etapa, cuando llegué a la prisión de La Cabaña y fui testigo de la interés y el heroísmo que mostraron los que eran llevados al paredón de fusilamiento, entre los que se encontraban queridos compañeros de nuestra organización. Desde nuestra galera podíamos oír los gritos de Viva Cuba Libre y Viva Cristo Rey, seguidos del sonido de los disparos de los fusiles y del tiro de grasa que todavía tengo clavado en mis oídos. Mientras yo resignaba mi suerte, esperaba mi turno y buscaba incesantemente el modo de escapar para reintegrarme de nuevo a la lucha.
pero el destino me tenía preparadas otras sorpresas. Nos convertimos en poco tiempo en una de las organizaciones internacionales más importantes del país, sin recibir ninguna ayuda de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. El destino de nuestro país se nos arrebató de nuestras manos para formar parte de la Guerra Fría, cuando se concretó el acuerdo Kennedy-Khrushchev, donde este país se comprometió a no invadir a Cuba y a impedir que otros lo hicieran. El pueblo cubano quedó solo y aislado del mundo exterior, mientras el régimen llenaba las cárceles de presos políticos y el paredón de fusilamiento se salpicaba de sangre todos los días. Fidel Castro se hizo dueño absoluto del país y durante casi 20 años se perdió todo contacto con la isla, y las presas y presos políticos abandonados por el mundo sufrieron el más inhumano de los cautiverios, sin que nadie levantara la voz para defenderlo. Para ello quiero un aplauso de reconocimiento. Nuestra patria se convirtió en la isla del silencio y el pueblo, para subsistir, se puso la careta de la hipocresía y la simulación. Se rompió el silencio cuando Ricardo Bofill, Marta Frade y un grupo de valientes cubanos fundaron el Comité Cubano Pro Derechos Humanos en 1976, a los que después se sumaron Gustavo y Sebastián Argos y otros ilustres cubanos, cuando empezaron a denunciar a la comunidad internacional los atropellos del régimen. Desde ese momento se inició la lucha por nuestra libertad de una manera desconocida por los cubanos: la resistencia cívica. Ante la falta de recursos y de ayuda de la comunidad internacional para continuar con los métodos insurreccionales, no nos quedó otra alternativa que renunciar a la violencia y abrazar como el único método factible de lucha la desobediencia civil y la no cooperación. Por lo que, deseosos de incorporarnos a esa lucha cívica, ayudamos a fundar dentro de Cuba, el 13 de septiembre de 1991, una filial política de la organización, a la que pusimos el nombre de Partido Democrático 30 de Noviembre. El régimen respondió encarcelando en 1994 a su presidente y fundador Rafael Ibarra, haciéndolo cumplir 18 años de prisión, acusándolo de terrorista, para impedir que ninguna organización de derechos humanos los defendiera cuando recibiera el castigo y el alejamiento a que fue sometido durante su cautiverio. Porque la comunidad internacional establece una división que nosotros rechazamos entre los prisioneros de conciencia y los que usan la fuerza contra los poderes ilegítimos de un régimen usurpador, que son tratados como leprosos e ignorados por algunos como si fuera un crimen defender la patria con las armas en la mano. Para nosotros todos son patriotas y prisioneros políticos que se diferencian solo en las tácticas y no en los fines. Para Rafael Ibarra pido también un caluroso aplauso. Como conocemos las entrañas del monstruo, nos mantenemos firmes como el primer día, y por ello algunos de la nueva generación y académicos de cuello duro nos llaman intransigentes. Y no están equivocados, lo somos. Porque no aceptamos la validez de la Constitución Socialista de 1976, porque no se hizo a través de una asamblea constituyente para que todas las ideas pudieran discutirse libremente, sino que fue aprobada a priori unilateralmente por Fidel Castro y confirmada posteriormente por cónclaves comunistas organizadas por todo el país. La única constitución que reconocemos es la de 1940, porque no ha sido derogada o modificada legalmente. Por lo tanto, todo gobierno que la desconozca es ilegítimo y el pueblo tiene el derecho de luchar por su restitución, como lo dice claramente su artículo 40. Porque estamos a favor que se elimine o modifique la ley de ajuste, porque le da entrada a este país a cualquiera que vise esta tierra sin que se averigüen sus antecedentes políticos y participación en los cuerpos represivos del régimen. Porque abogamos porque se eliminen todos los privilegios migratorios que solo han servido para estabilizar al régimen cada vez que tiene una crisis económica, incluyendo el humillante acuerdo de pies secos y pies mojados. Porque aunque respetamos el derecho de los cubanos a visitar a sus familiares, nos oponemos a que vayan como turistas y ayuden a subsidiar al régimen con sus dólares. Porque rechazamos el llamado intercambio cultural y artístico, porque mientras se le permite a los agentes castristas visitarnos para pagar sus ideas comunistas y atacar este país, se les prohíbe a los demócratas cubanos ir a Cuba a defender la democracia y el derecho a disfrutarla. Porque nos oponemos a que se levante lo poco que le queda al embargo sin recibir a cambio un mejoramiento sustancial al respeto a los derechos humanos, que deben iniciarse con el reconocimiento de la oposición, la liberación de los presos políticos y el cese de la represión. Porque rechazamos cualquier diálogo con el régimen hasta que los Castro abandonen el poder y se restituyan las libertades públicas y los derechos de ciudadanos, porque consideramos que para eso no hace falta establecer ningún diálogo.
Algunos cubanos que se mueven entre el apaciguamiento de Chamberlain y la colaboración de Petain creen que el cambio hacia la democracia vendrá si se eliminan todas las medidas punitivas que existen y regresamos a Cuba a poner una industria como la de reparar zapatos y vender frituras. Esos planteamientos demuestran un desconocimiento total del carácter totalitario y rígido de los hermanos Castro y olvidan que siempre han respondido a gestos de buena voluntad aumentando la represión. El posible asesinato de Osvaldo Payá y de Harold Cepero es una prueba más del carácter diabólico de ese sistema miserable que rechazó y envió a la cárcel a los proponentes del proyecto Varela, a pesar de que cumplía con todos los requisitos legales de la ilegal Constitución socialista, que derribó las avionetas de Hermanos al Rescate para evitar que dejaran caer en la isla la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque es obligación de todos los firmantes de ese documento de darla a conocer a la población. Esos son ejemplos de los tantos que citan que demuestran claramente que mientras los hermanos Castro estén en el poder, nada cambiará en nuestro país, porque no queda otro remedio que sacarlos por la fuerza, a menos que la genética se los lleve para que el Señor les dé la recompensa que merece. El camino hacia la libertad no se encuentra en las demandas razonables y pacíficas que se le hacen al régimen de vez en cuando para que democratice el país, que se reducen a simples planteamientos filosóficos que el régimen tira a la basura y que la historia preservará como un intento más de evitar el charco de sangre que parece inevitable en nuestro país. A estos criminales no se sacan con papelitos y con mensajes de buena voluntad. El camino de la libertad se encuentra en el corazón de cada cubano, en la recuperación de su dignidad y sus valores humanos, para que sigan el camino de la libertad que están pavimentando las damas de blanco y los opositores que salen a la calle a demandar los derechos y libertades que el régimen les niega, y que tendrá eco. Y que tendrá eco en la nomenclatura que hoy lo sostiene, pero que mañana puede ponerse al lado del pueblo cubano, como pasó en la Rumanía de Ceausescu, que hará posible que Cuba también tenga su primavera. Para esa oposición heroica debe ir nuestro apoyo moral y económico para que ese movimiento cívico crezca y se convierta en una bola de nieve que aplaste a todos los que se lo pongan. El régimen no tiene la unidad monolítica de antes, su poder está fracturado, los hijos de figuras conocidas se van del país, las purgas y las excepciones se hacen más frecuentes y el descontento popular aumenta. Por eso Raúl Castro se apoya en los ancianos carceleros de mano dura para apuntalar al régimen, porque no confía en la nueva generación de líderes del partido y de militares de manos limpias que heredaron el sistema, porque fueron los que lo desmantelaron en la Unión Soviética y en Europa del Este y serán los que los ayudarán a desmantelar nuestro país en un futuro que vemos en el horizonte. A ellos les daremos la mano y con ellos conversaremos en su momento. Para los que están cansados de luchar y no tienen fe en el triunfo de la libertad, les recuerdo las palabras de Mahatma Gandhi: cuando me desespero, recuerdo que a través de la historia los caminos de la verdad y del amor siempre han triunfado. Han habido tiranos, asesinos y por un tiempo parecen invencibles, pero al final siempre caen. Todos los que estamos aquí tenemos el mismo sueño: que Cuba regrese a un Estado de Derecho, de respeto a las libertades públicas, al pluralismo político y a la convivencia de intereses distintos, al debate civilizado y pacífico de las ideas, al rechazo a la violencia, a la intolerancia, al odio y a la revancha, porque la patria es de todos, como dijeron ilustres opositores años atrás, que por decir esa verdad irrefutable fueron enviados a la prisión. Copiando el lema de unos queridos hermanos, estamos plantados a la libertad y la democracia, porque no podemos olvidar el último abrazo y las últimas palabras de los hermanos que fueron al paredón de fusilamiento. No podemos olvidar los gritos de viva Cristo Rey y viva Cuba Libre. Esos recuerdos los tenemos vivos y nos dan fuerza para continuar luchando, con canas en la cabeza y arrugas en el rostro, pero con un corazón que todavía mantiene el fuego de la juventud y los ideales democráticos que nos lanzaron a la lucha. Preferimos irnos a la tumba en esta tierra libre, llevando la patria en el corazón, porque nadie puede quitárnosla, ni la más feroz de las tiranías, que regresar como ovejas sumisas y la boca amordazada para contemplar en silencio el deterioro moral y físico de nuestro país. No aspiramos a nada, solo a que la historia diga de esta generación que supimos cumplir siempre con nuestro deber cuando la patria reclamó el sacrificio de nuestras vidas. Termino con las palabras de José Martí: los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Viva Cuba Libre. Muchas gracias.